Buenas tardes a los presentes y a los que nos están acompañando a través del Zoom. Antes de escuchar a la doctora Silvia Toscano, que nos va a hablar sobre democracia y espacio público digital, que es un tema realmente apasionante y está todos los días en la preocupación de todos nosotros, quiero anticiparles parte de nuestra actividad próxima. El martes 26 de septiembre, vamos a escuchar al profesor Julián Schlichterman en una actividad conjunta con el Instituto de Política Internacional, que nos va a hablar sobre la reforma judicial en Israel, situación interna e impacto regional. Y el 2 de octubre vamos a presentar el libro del doctor Juan Carlos Corbetta a las 18 horas. El libro es Perón y la transformación del Estado argentino. Y la va a presentar el doctor Manossi. Y ahora vamos a escucharla a Silvia y realmente creo que va a dar tema para conversar. Silvia, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaunarena. Buenas tardes a todos los que están acompañándonos en la sede de nuestro instituto y también los que están vía remota. Es un placer estar charlando con ustedes y precisamente estamos cumpliendo 40 años de democracia y me pareció oportuno en este encuentro reflexionar sobre todos los cambios que se han suscitado en estos 40 años, especialmente en el ámbito tecnológico, y cómo estos cambios han impactado y siguen impactando en la democracia. El enlace exitoso entre el espacio público y el discurso político fue la mejor forma de expresión de la deliberación política, del debate político y de otros valores democráticos como la libertad de expresión y la participación ciudadana. Lo cierto es que hoy este espacio político, este espacio público, ya no es solamente físico, sino que es un espacio digital, es un espacio virtual. Y lo que es interesante es esta interrelación continua que existe entre estos espacios físico y virtual, y también cómo se retroalimentan, deviniendo de una forma de espacios híbridos que hoy encontramos, ¿no? Estos espacios híbridos, por un lado, conservan las cualidades del espacio público tradicional, pero a su vez se enriquecen con la arquitectura invisible que supone toda esta red de relaciones y plataformas que expresa Internet en todas sus dimensiones. Entonces, permítame compartir una presentación. Y antes de continuar, quisiera que en esta oportunidad recordemos un poco la tecnología, cómo era en el año 1983 o en la década del 80 y cómo es la tecnología hoy. Muchos de ustedes recordarán que en los años 80 aparecen las primeras computadoras personales, y esto es muy importante porque significó la masificación y llevar a los hogares tecnología que hasta el momento había sido privilegio y de uso exclusivo de grandes corporaciones, del gobierno, de las grandes empresas, etc.
Y esto fue gracias a un adelanto tecnológico como fueron el avance de los microprocesadores. La posibilidad de almacenamiento a través de los disquetes, empezaban las impresoras de punto, también el entretenimiento en la época de los 80 aparece el primer Nintendo, la forma de escuchar música empieza a evolucionar con el famoso Walkman, que algunos hemos utilizado, la posibilidad de interrelacionarse con las personas a través de los beepers, el fax, el módem con el sistema dial-up, y empiezan las primeras videograbadoras y un prototipo de celular. Muchos años pasaron, muchas décadas de evolución tecnológica para llegar hoy a lo que es la web 3.0, el Internet de las cosas y del comportamiento, la realidad virtual y aumentada, el blockchain, el almacenamiento en la nube, todas las redes sociales y profesionales, las impresoras 3D, los automóviles autónomos, el reconocimiento facial y biométrico, la geolocalización, la telefonía 5G, la inteligencia artificial, generativa e inmersiva, del cual Metaverso es un ejemplo simplemente, todo lo que es el Big Data y el análisis de los mismos. Este es el mundo en el cual estamos inmersos. Este es nuestro universo tecnológico actual. Y para ello también me parece muy gráfico pensar que toda esta tecnología se sustenta en datos. Y entonces permítanme traerles esta infografía que significa lo que sucede en Internet en un minuto. Y estos son datos recientes, del 2023. No voy a mencionar todos los datos numéricos que están en la diapositiva, pero simplemente piensen que estos millones de videoconferencias, millones de fotos que se toman con smartphones, las horas de video, los tweets, los millones de videos de TikTok, etcétera, es un minuto solamente. O sea, pensemos que un día tiene 1440 minutos. Y acá tenemos otra variable que no está en la infografía, que es la cantidad de usuarios de cada una de estas aplicaciones, de las cuales todos somos usuarios. Entonces, esto sucede un minuto de nuestras vidas. Nosotros estamos produciendo datos y estos datos es lo que necesita la economía de datos, la economía y la tecnología en la cual estamos inmersos. Para seguir simplemente, porque esto va a ser importante para en el transcurso de la charla, quise traer las aplicaciones de mayor uso en este tráfico de datos, ¿sí? Fíjense ustedes, redes sociales, ¿sí? La mayoría de ellas de uso en el mundo occidental, y están aquí dos al final, que son desarrollos de las empresas. En una es TikTok, que es Douyin, que se utiliza en China, y QQ, que es de la empresa Tencent también en China. Por eso es la cantidad de habitantes, de usuarios, perdón. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo estamos los argentinos inmersos en este mundo tecnológico? Bueno, aquí vemos un comparativo de de We Are Social, que tiene métricas que permiten ir viendo las variaciones del uso del año 22 y del año 23, y en el cual hay un aumento permanente de uso a través de smartphone de Internet y de todas las redes sociales. Fíjense que los valores son bastante similares, pero siempre con un crecimiento, ¿sí? Y si hacemos un zoom respecto de toda esta
este uso de los argentinos respecto de Internet a través de teléfonos celulares, cuál es nuestra vinculación con las redes sociales, etcétera, vemos que el promedio de tiempo que tenemos en Internet es de 9 horas, un poco menos del año 22, en el año 22 eran 9 horas 38 minutos, en el 23, 9 horas y 1 minuto, pero prácticamente se mantienen los tiempos en cuanto a lo que es streaming, actividades con redes sociales, etc. ¿Qué es lo que nos arroja estos datos? Es que cualquier negocio, cualquier estrategia política, necesariamente tiene que recurrir al mundo digital. Se desarrolla en el mundo digital. ¿Por qué? Porque esto nos está demostrando que el espacio público, si bien conviven y se interrelacionan el espacio público físico con el espacio público digital, prácticamente nuestras vidas están atravesadas por este mundo digital. Y entonces, este espacio público digital está fundamentalmente con el advenimiento de Internet, se crea este ecosistema informativo digital merced a este ambiente descentralizado y flexible que nos proporciona Internet y que permite la circulación de ideas, de datos y nuevas formas de participación, mediante el desarrollo de las redes sociales y también la cantidad de plataformas y de aplicaciones que crecen en forma exponencial. De allí que conformen un nuevo espacio de debate, nuevas formas de participación política y por ende verdaderos espacios sofisticados de operaciones de datos con los consiguientes riesgos de desinformación y manipulación de opiniones. Este espacio público digital que aparece y que nos interpela es diferente al espacio público tradicional. Se caracteriza en primer lugar por esta digitalización, por una reticularidad, por una hipertextualidad, la multidireccionalidad y la interactividad. Tiene un carácter de acceso masivo, expansión comunitaria, anonimato, espacialidad y temporalidad. En los espacios virtuales, los usuarios ya no son solamente observadores, sino que son partícipes, y los límites entre lo público y lo privado se tornan difusos. Por eso se habla de ciberactivismo, ¿sí? Algo que vamos a retomar a lo largo de esta charla, porque la fortaleza se encuentra precisamente en una difusa identidad, en la acción de todos que fuma el individualismo. Se trata de una relación dialéctica en la cual los procesos sociales y culturales interpelan la tecnología, la resignifican y viceversa. Pero también este espacio público digital crea una ciudadanía digital, una ciudadanía en la cual está dada por la intervención cívica y política dentro de espacios virtuales y donde la territorialidad y la temporalidad desaparecen en este nuevo espacio de interacción y de deliberación. Así, la ciudadanía digital aparece como la e-participación, siendo una piedra angular de la democracia digital, en donde se resignifica el concepto de ciudadanía. Aparece también este concepto de ciudadano 2.0, ¿sí? Que no solamente observa, sino que es un participante activo, un participante que deberá ser un participante responsable y comprometido con los valores democráticos.
Pero también a este Estado democrático aparece una nueva agenda digital producto de todo este avance tecnológico. Y acá podemos distinguir dos niveles en el cual el Estado democrático necesariamente debe contar con una estrategia digital. En primer término, porque lo interpela la tecnología para que el Estado tome un rol de regulador de la misma, de innovador y también de usuario de esa tecnología, promotor, financiero, ¿sí? Son muchos los roles que el Estado debe ir adoptando estas distintas políticas públicas intersectoriales en sinergia en muchos casos, como se verá en lo que hace a la interconectividad con la empresa privada, y fundamentalmente para que todas estas políticas públicas tengan una inclusión y aporten un bienestar a la comunidad. Por eso siempre se habla, cuando mencionamos el tema de la tecnología en un Estado democrático y esta estrategia digital que necesariamente debe desarrollar el Estado, de dos maneras. La primera es lo que Belomo llama el front desk, que sería todas aquellas nuevas situaciones que aparecen en el Estado producto de la tecnología y en el cual el Estado debe regular o debe al menos promover esa innovación. Y por el otro lado está todo lo que se menciona como el back office del Estado democrático, que es asumir todas estas e incorporar todas estas nuevas tecnologías y nuevas prácticas justamente para optimizar su gestión. En definitiva, lo que se trata es de la gobernanza de la tecnología, con un sentido democrático e inclusivo. Por eso, lo que se ve en todas estas estrategias, tanto locales como regionales y a nivel global, son políticas públicas digitales transversales e intersectoriales. Pero también, por otra parte, el Estado debe promover el acceso a la información, debe proporcionar una política de datos abiertos, porque esta es la forma en que puede empoderar a la ciudadanía en la transparencia y en la rendición de cuentas. Por otro lado, y vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos que aparecen en esta agenda, en esta nueva agenda digital, ahí aparecen nuevas formas de expresión. Ya la libertad de expresión que antes requería de un espacio, de un medio de comunicación y la posibilidad de acceder a ese medio, esa dimensión hoy es mucho de mayor alcance, porque lo que ha permitido Internet, las redes sociales, es una dimensión colectiva de la libertad de expresión. Hoy todos tienen acceso a Internet y todos tienen la posibilidad de emitir, de intercambiar ideas, de tener tienen la existencia de este derecho de poder exponer sus ideas y sus opiniones. También en esta agenda digital existen nuevas formas de participación ciudadana, por las cuales el Estado también debe velar. Lo mismo con respecto a la privacidad, a la seguridad de la información,
y a la protección de nuevos derechos humanos y nuevos derechos digitales, entre ellos los neuroderechos. Y veamos entonces esta transformación digital del Estado, ¿sí? Cuando hablábamos en los años, si tomamos estos años, estos 40 años de democracia, en los años 80 era muy común ver estas pilas de expedientes, un Congreso que en donde no estaba presente la tecnología, expedientes acumulados a lo largo de pasillos de la administración pública. Y a lo largo de todos estos años, de todo este largo periodo, se han ido incorporando tecnologías que permiten en los distintos poderes una gestión mucho más transparente, o por lo menos se aspira a que la misma sea así, una gestión de la información que fundamentalmente responde a esta transformación en la cual hoy estamos inmersos. El Estado ha ido pasando estas distintas etapas al principio y respondiendo a la tecnología existente en cada momento, en cada uno de esos momentos, de lo que aparece como las preguntas frecuentes. La única posibilidad que tenía el Estado era de desarrollar páginas con algún tipo de información. Luego aparece una segunda etapa en el Estado, en el cual la gestión de trámites era parcial, y hoy nos encontramos en que los portales con prestación de servicios se encuentran, tiene una extensión, y hoy es posible tener esta gestión integrada y plena en línea. Esto que se denomina como e-government o gobierno electrónico, ¿sí?, ha tenido todo un desarrollo. Y la etapa siguiente sería lo que se denomina la e-democracia, que va más allá de una simple administración de servicios, pues que incide en la definición, diseño y evolución de las decisiones del Estado en la esfera de las políticas públicas. Se trata de propender a una concepción democrática de ese espacio público y de que las tecnologías de la información estén al servicio de la ciudadanía, consolidando ese sistema democrático. Mayor acceso a la información, mayor participación ciudadana, retroalimentación fluida entre el gobierno y los ciudadanos y una mayor rendición de cuentas. Por otro lado, el gobierno debe implementar diversos planes de acción en línea con el sector privado para lograr la conectividad, ¿sí?, una conectividad más amplia y eficiente a los efectos de asegurar el acceso de toda la ciudadanía a Internet. Si nos fijamos en esta diapositiva, vemos la diferente conectividad que existe en nuestro país, ¿no?, en donde las líneas más azules, las regiones o las provincias con un azul más, creo que se ve, sí, un azul más intenso, son aquellas zonas del territorio argentino que tienen una mejor conectividad, que no solamente consiste esa mejor conectividad en tener buen acceso a Internet, sino también que el mismo tenga una banda ancha suficientemente eficiente para poder tener en su total desarrollo el acceso a todo el contenido de distinto tipo que existe en Internet. Pero vemos también, lamentablemente, zonas con un azul mucho más pálido, que son aquellas en las cuales existe una deficiente conectividad o en algunos casos bastante poca calidad de esa banda ancha.
el Estado tiene la obligación en esa agenda estatal de proveer ese servicio de Internet. Recordemos que la brecha digital es la minimización de la brecha digital, la reducción de la brecha digital, es uno de los objetivos de Naciones Unidas que muy claramente lo expresó cuando declara el acceso a Internet como un derecho humano. Por otro lado, también es obligación de este Estado democrático en relación a la tecnología a brindar la mayor cantidad de datos, y una de las políticas públicas que toda la región ha sostenido en estos últimos tiempos es la política de datos abiertos, o sea, datos digitales que están puestos al servicio y disposición con características técnicas y jurídicas para que pueda reutilizarse, para que puedan ser redistribuidos en forma libre por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y estos datos abiertos, esta política de datos abiertos, es el fundamento para un desarrollo inclusivo y también para una innovación de un alcance extenso a toda la ciudadanía. Pero por otro lado, también estas políticas de datos abiertos, estas políticas de acceso a la información, son el fundamento y el presupuesto para el ejercicio de otros derechos. Por eso estos datos tienen que ser oportunos, exhaustivos, accesibles, comparables e interoperables, ¿sí? Algo que es muy importante para la gobernanza y la participación ciudadana. La generación de un Estado digital con políticas públicas sostenidas en todos los aspectos es el presupuesto justamente para una transparencia y además potencia la democracia participativa. Otra de las cuestiones que habíamos visto en esta agenda digital de este Estado democrático es la libertad de expresión, que como habíamos dicho, cobra un aspecto completamente diferente con el advenimiento de Internet y con esta red que supone de relaciones y de datos que supone este universo tecnológico en el cual estamos inmersos. La participación ciudadana también se ha resignificado en este mundo digital, en este espacio público digital, y hoy muchos hablan de ciberactivismo, hablan de clickactivismo, ¿sí? Porque el mundo de las redes sociales nos interpela a los partidos políticos, al gobierno, a los ciudadanos, en una nueva forma de participación. Y además, esta nueva forma de participación no solamente implica nuevos compromisos, sino también implica toda un análisis de datos, ¿sí? Que nos modifica y nos hace pensar que en nuestro mundo analógico nosotros estábamos, de alguna manera, gestionábamos la información que compartíamos. Sin embargo, hoy no es tan así. ¿Por qué? Porque mucha de esa información que nosotros, que circula y que nosotros publicitamos y visibilizamos a través de todo este intercambio de datos que, como hemos visto, es intenso en un solo minuto de nuestras vidas en Internet, también es cierto que nos obliga de alguna manera a pensar en que todo este cúmulo de datos, ¿sí? Ya
no tenemos un dominio sobre los mismos. Esta información, estas ideas, estas opiniones que vertimos en cada minuto de nuestras vidas en Internet pasan a ser de alguna manera mediatas y nunca no sabemos hasta qué punto se van retroalimentando, no por las propias personas, sino justamente por el análisis de datos y las herramientas de machine learning que van creando información a partir de la que nosotros vamos dando. Toda la economía de datos, toda esta tecnología que constituye el universo en el cual estamos inmersos, requiere de todos estos datos, pero requiere de todos estos datos y también requiere de herramientas que hace posible que estos datos sean exponenciales y a un ritmo vertiginoso del cual nosotros ya poco control tenemos. Y eso crea muchas veces estas situaciones de desinformación y manipulación que hemos visto y que a partir de Cambridge Analytica en el 2016 nos ha sensibilizado todo el tema de lo que es la manipulación y la participación ciudadana. Respecto de lo que es el ciberactivismo, lo que supone el manejo de las redes sociales y el análisis de datos, tenemos que tener en cuenta que tanto plataformas, motores de búsqueda, como las propias redes sociales van filtrando toda la información a partir de con dos objetivos fundamentalmente. Una publicidad personalizada que tiene en cuenta los perfiles de los usuarios y también una forma de presentar esa información. Si nosotros hoy, en todos los que estamos presentes de una manera u otra en esta reunión, buscamos en cualquier buscador cualquier inquietud que nos presenta, seguramente va a ser completamente diferente el resultado que vamos a obtener cada uno de nosotros, porque ese resultado está siendo filtrado por todo nuestro comportamiento en las redes. Entonces, eso que se denomina microtargeting tiene que ver no solamente con los microperfiles, sino también con toda la geolocalización. No es lo mismo perfilar en un territorio determinado o perfilar respecto de un grupo y de sus preferencias. Esto está muy estudiado y para ello se requiere un análisis de datos. Para un análisis de datos se requieren muchos datos y como vimos en la infografía, los datos están. Simplemente hay que analizarlos, simplemente hay que aplicarles herramientas de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas para, de alguna manera, entender cómo nos llegan toda la información cuando nosotros preguntamos o hablamos con alguien, y no es que nos están escuchando, sino simplemente que estamos dejando toda nuestra huella digital, toda nuestra identidad digital a medida que vamos navegando en Internet. Y simplemente con esta diapositiva lo que quería mostrarles era la movilización y la participación ciudadana en los años 80, ¿sí? Desde los inicios del sufragio, los partidos políticos se han apoyado en los distintos métodos propagandísticos para difundir posturas y convencer a la ciudadanía.
En primer lugar, bueno, los primeros fueron espacios públicos, luego vino la radio, la televisión, el teléfono, y siempre con la convicción que cuanto más afluencia había, mayores eran las posibilidades de éxito. Para ello, hoy tenemos cómo ha variado en estos periodos, ¿sí? Y hoy prácticamente las plataformas, ¿sí? de movilización, de convocatoria, todas se realizan a través de Internet. Change.org en Argentina es una de las plataformas que concentra la mayor cantidad en la región de peticiones. Greenpeace es una de las organizaciones que se ha empoderado en todas las cuestiones relativas a protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y las redes, ¿sí? Y no es casual en esta diapositiva que le haya puesto tal vez un tamaño mayor a dos de estas redes sociales más utilizadas en participación ciudadana para la movilización y la convocatoria, que son TikTok y YouTube, ¿sí? Porque a diferencia del resto de las plataformas y de las redes, estas dos son las que concentran prácticamente toda la participación y la movilización ciudadana. Y me parece que es un ejemplo que quise traerles en este muy reciente, y me baso en este artículo que publicó La Nación el 26 de agosto de la periodista de investigación Maya Jastrzębski, respecto de lo que es el rol de las redes sociales y del ciberactivismo. En el caso, la periodista, el artículo al cual me hago referencia, se denomina Mi Ley Viral, y me gustaría que viéramos simplemente cómo desde el 2020, a través de un canal de YouTube, un seguidor de Milei crea un canal que se denomina El Peluca Milei, que en las prepaso tenía 800.000 visualizaciones y en las pospaso entre 1.500.000 o 2.500.000. Estamos hablando de millones de visualizaciones, de reproducciones. En el año 2021, en YouTube, un minuto de video de Milei tenía 281.000 reproducciones. En 2023 superan 2 millones. En el 2022 deciden migrar a TikTok, por entender que TikTok es una red, una plataforma que cuenta con varias ventajas. Fundamentalmente, sus algoritmos son más virales y sostienen contenidos por los likes, los vistos y los compartidos. Y esto es tecnología. Esto es lo que hace que un video sea seleccionado de acuerdo a los likes, a los vistos y a los compartidos, dependiendo de la hora, dependiendo del contenido y dependiendo de todo ese feedback que suponen toda esa comunidad que está compartiendo, que está dando estos likes y que fundamentalmente manejan el tema de las redes. Es un ejemplo muy reciente y basado en este artículo periodístico. También otra de las cuestiones que están en la agenda de un Estado democrático es justamente el tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque el Estado
debe velar por, por la privacidad y la libertad como valor democrático, como valores democráticos, y en esta economía de datos aparecen nuevos retos y un sinfín de desafíos. Hoy es la privacidad o el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales se agrava cada vez más y es fundamental que el Estado observe este abuso de los datos personales que se da en todas estas manipulaciones y en todas las cuestiones relativas a la desinformación. Por otro lado, también es cierto que la libertad cede en muchos casos por la seguridad, ¿sí? Todos estos sistemas de vigilancia masiva a los cuales como ciudadanos estamos sometidos deben tener una regulación, deben tener un marco de legalidad y un marco de proporcionalidad. Y en épocas de campañas electorales no debemos olvidar que están en juego esos datos y esa privacidad, y por lo tanto conforman en algunos casos datos sensibles que deben tener un alto grado de protección, y más que nunca en las campañas electorales deben regir los principios de finalidad, de licitud, de razonabilidad, de proporcionalidad y de oportunidad, que son aquellos principios que están presentes en toda la legislación de protección de datos personales. También no debemos olvidar que el Estado democrático, un Estado democrático en su agenda digital, debe prever la seguridad de la información. No solamente la seguridad física de la ciudadanía, sino también la seguridad de la información. Y aquí simplemente es una recopilación de algunos de los titulares de distintos años, muy recientes todos, que vemos a diario respecto del hackeo, del hacktivismo que también aparece en todas estas cuestiones que tienen que ver con la circulación de la información y la seguridad que debe el Estado proporcionar. Otra cuestión que el Estado tiene que proveer es la protección de los derechos humanos. Hemos visto que los derechos humanos tradicionales han ido producto de esta transformación digital, de este ritmo vertiginoso que tiene, de este alcance tan extenso de la transformación digital. Hemos visto a lo largo de todos estos años cómo la libertad de expresión, el derecho a la información, la privacidad, el derecho de voto, el derecho a la participación, el derecho de reunión, se han visto impactados por toda la tecnología. Pero también la tecnología y todo este nuevo contexto tecnológico provee nuevos derechos digitales. El derecho de acceso a Internet, el derecho a la educación digital, el derecho a la desconexión digital, el derecho a la no discriminación por el uso de los algoritmos, el derecho a la neutralidad de Internet, el derecho a la seguridad digital, la protección de los neurodatos, algo que está muy relacionado con el tema de los neuroderechos, y así seguirán incrementándose estos nuevos derechos digitales en la medida que la tecnología cada vez sea de mayor alcance y de crecimiento exponencial. Y ya para terminar y dar lugar a las preguntas, me gustaría
sí focalizarme en estos 40 años de democracia, en la cual Argentina abrazó en el año 1983 y en este informe de Latinobarómetro del año 2023, vemos que Argentina sigue siendo y sigue sosteniendo la democracia. Argentina, respecto de la región, ha sido uno de los países que incrementó la confianza en la democracia. La democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno. Se incrementó en 7 puntos, ¿sí? Respecto de 2020. En 2020 era un 55%, hoy es un 62% de adhesión a la democracia. Pero no debemos solamente confiar en este informe, que por supuesto nos compromete a seguir trabajando, porque si bien el nivel de respecto de la región, en lo que hace a la indiferencia respecto de cuáles serían las formas de gobierno, Argentina se mantiene estable, como lo vemos en este otro informe de Latinobarómetro. Sí ha crecido la preferencia por gobiernos autoritarios. Y esto es una alerta, ¿sí? Entonces, tenemos que, como ciudadanos, como actores de este nuevo contexto tecnológico, de este espacio público digital, propender a ser ciudadanos con un mayor compromiso, fomentar un uso responsable y ético de la tecnología y fundamentalmente pensar que tanto la libertad, la privacidad, todas nuestras libertades no serían tales sin un contexto democrático. Gracias. Sumamente interesante y quizá preocupante en algún sentido su exposición. Vamos a abrir ahora la posibilidad de que se hagan preguntas por los que aquí están presentes, incluso por los que están a través del Zoom. Acá. Gracias. En primer lugar, gracias por este panorama tan rico, y como es tan rico, tan lleno de incógnitas. Yo te pediría un pequeño favor, es decir, para mí el pasaje entre el 83 y ahora, digamos, en el 83 yo veo un Estado digamos, muy perfeccionado, el Estado de Luis XIV. El Luis XIV bien trabajado, pero nada más. Nada menos, pero nada más. En estos 40 años se produce una revolución abismal, y Luis XIV se va a la miércoles, porque ahora es otro mundo. Y entonces, el favor que te pido es, vos de alguna manera ya lo dijiste, pero te pido un último esfuerzo, de si podés indicar todas las ventajas de este nuevo mundo con respecto a la democracia y todos los peligros. Tremenda tarea, Antonio. Creo que en estos 40 años hay una mayor transparencia o posibilidades de transparencia dadas también por un marco
normativo, ¿sí? Que no solamente está presente en todo lo que es la gestión del Estado, sino también en todo lo que es las campañas políticas, ¿no? O sea, todo el sistema, hay un sistema legal que está regulando para dotar la participación ciudadana, en las campañas políticas, el discurso político en un ámbito de objetividad y de ética, ¿sí? Que no siempre se logra, pero lo cierto es que tenemos sistemas normativos y marcos legales para dotar al Estado o fortalecerlo en una mejor gestión y en una transparencia. Queda mucho para hacer, ¿no? Muchísimo, y creo que en gran parte lo que está muy todavía con mucha debilidad es que la ciudadanía, que nosotros como ciudadanos, ¿sí? Tomemos conciencia del tremendo poder que tenemos en cuanto a llegar a esto de democracia digital, ¿no? Democracia digital que estaría dada por todo este marco por todo este marco regulatorio, también por la tecnología, pero no tenemos esa cultura cívica y política de avanzar hacia un mayor control de la cosa pública, ¿no? De estar más inmersos en la cosa pública, en la exigencia de la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos en todos estos años se ha fortalecido todo un sistema, ¿sí? Para que el Estado tenga una relación mucho más fluida con sus administrados, que los gobernantes tengan una mayor relación con los ciudadanos, pero me parece que lo que está faltando es entrar en esta otra etapa, en una etapa que el ciudadano, que nosotros como ciudadanos sintamos a la cosa pública como cosa nuestra. Esto me parece que todavía es una deuda que tenemos con la democracia, ¿sí? No sé si te respondí. ¿Puedo decir algo? ¿Se escucha? Bueno, ¿se escucha? Bueno, en primer lugar, felicitarte, agradecerte, fue excelente la presentación y toda la información que nos transmitiste. Bueno, por un lado, a mí lo que me preocupa de este tema es, o sea, todos vemos cuáles son las ventajas, pero vos señalaste varias de las amenazas que tienen que ver con la privacidad de los datos, la desinformación y demás. Y el tema es cómo se resuelve eso, cómo podemos hacer para resolver mejor eso y quién lo tiene que hacer. Yo entiendo que gran parte de eso viene por parte de los ciudadanos, que nos tenemos que educar mejor y educar mejor a la ciudadanía en el uso de todos estos instrumentos y en el uso de las redes para que, digamos, no contaminemos el discurso público nosotros mismos, rebotando cosas y demás. Pero me preocupa mucho cuál es la solución al problema en términos de respetar la libertad de expresión, como que eso es sagrado, pero como al mismo tiempo cómo haces para controlar todo lo que hay ahí de desinformación, de discriminación, de violación de derechos humanos y las cosas que vos estabas señalando. Marita, creo, no se escuchó bien la primera parte de tu intervención, pero creo entender cuál es tu preocupación, que comparto totalmente. Por un lado, me parece que debemos profundizar la cultura política nosotros como ciudadanos
y también desde el Estado debe propenderse a esa cultura cívica, ¿no? Creo que eso es algo que que puede contribuir a que exista o minimizar al menos los riesgos de esta desinformación y de esta manipulación. Por otro lado, también es un compromiso ético y un uso responsable por parte de quienes administran las plataformas, las redes sociales y los motores de búsqueda, ¿sí? Y, y algo que me parece que es ya que no será fácil, pero que ya lo hemos hablado aquí, incluso Antonio Martino lo ha mencionado en su intervención sobre el tema de inteligencia artificial, es justamente este control, este posterior control sobre los humanos sobre los algoritmos, ¿no? Este desarrollo ético respecto de la inteligencia artificial, porque todas estas plataformas, toda esta tecnología, se basa justamente en inteligencia artificial cada vez más sofisticada. Y si no hay un control o no hay un desarrollo ético de los algoritmos, lo que va a suceder es que vamos a hacer el espacio público digital va a estar gobernado por oligopolios y en definitiva distorsionado por los propios algoritmos. Y eso creo que no es algo que debamos consentir, porque entonces sería el superpoder de la tecnología y estamos dejando de lado el ser humano, que es el que tiene que estar en el centro de cualquier desarrollo tecnológico. No sé si llegué a entender, si era esa tu pregunta y pude responderla. Gracias. Jorge. Sí, muchas gracias. Jorge Sigal quiere hablar, perdón. No se escucha. Estás muteado. Sí, la de Martín. Estoy muteado, sí. Bueno, no, en primer lugar, muchísimas gracias, Silvia, por la interesantísima exposición. Obviamente es un tema complejo e inquietante. Yo, un par de cuestiones que me gustaría ver si podemos avanzar algo. La primera cuestión es que me parece que uno de los temas fundamentales de la irrupción inevitable, digamos, de la tecnología, la irrupción de las redes como una realidad que debemos aceptar, es la desaparición del concepto de la verdad. Es decir, me parece que estamos ante un problema tremendo que ya cuesta distinguir qué es la verdad y qué es la mentira a partir del desarrollo del lenguaje que impone y la comunicación, el tipo de comunicación que imponen las redes. Me pregunto, así como en alguna época había cierto control, yo recuerdo en las redacciones de mis tiempos iniciales como periodista, las editoriales y los medios contrataban importantísimos estudios de abogados para evitar, digamos, o para evitar en principio, para prevenir posibles delitos de calumnia e injuria. Esto se eliminó, finalmente fue considerado por todos nosotros periodistas como un gran avance de la libertad de prensa. Sin embargo, bueno, hoy, ahora lo llevo al mundo de las redes, me pregunto en qué medida este mundo donde se puede decir cualquier cosa, donde se puede
injuriar, se puede calumniar, se puede degradar, se puede difamar, puede seguir sin absolutamente ningún control. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que yo lo vinculo directamente con el tema del anonimato, es decir, las redes permiten el anonimato, permiten que cualquiera haga lo que quiere en las redes. Y la última cuestión es si se puede avanzar en esta dirección con el estado actual de falta de gobernanza en el mundo. Es decir, hoy la gobernanza del mundo es, así como lo vemos con el tema medioambiental, lo difícil que resulta llegar a algunos acuerdos, a tomar algunas medidas responsables al respecto. Bueno, parecería que hoy la posibilidad de llegar a algunos acuerdos internacionales sobre cómo moverse en las redes, cuáles son límites razonables, por ejemplo, este tema del anonimato, son prácticamente inviables. Entonces me parece que estamos ante una dificultad gigantesca. No sé si he sido claro o si me lo podrás aclarar, Silvia. Sí, Jorge, muy claro. No sé si voy a poder responderte con esa claridad con la cual hiciste las preguntas. En el tema de lo que vos planteás como cuál es la verdad, insisto que la formación, la concientización y la sensibilización de la ciudadanía respecto de poder reconocer una noticia falsa o de no dar likes o no compartir información si no ha sido previamente chequeada, ¿no? Eso es una de las cuestiones. Por otro lado, hay toda una industria, una industria y una forma de comunicación, ¿no? que se basa en técnicas de redacción de los titulares para atraer a los lectores, a los usuarios de todas estas redes. Es muy común estos titulares que utilizan las técnicas de clickbait, que de alguna manera atraen al lector, al usuario de una plataforma, y no no responde a la verdad que puede llegar a aparecer o a expresarse en ese titular. Por supuesto que esto es una preocupación a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local. Hay muchísimas declaraciones y hay mucho trabajo en distintas organizaciones. Marita lo sabe perfectamente respecto de minimizar los riesgos de la desinformación. Pero creo que esto es algo que tiene que empezar en la educación y desde muy temprano, porque estamos preparando, en ese momento es cuando se prepara el ciudadano, ¿no? Desde la escuela, desde la escuela primaria, ¿sí? Estas nociones de civismo, de poder, pero con un alcance muy extenso y con ideas innovadoras, pensando en el mundo que esos chicos van a intervenir. Entonces, me parece que no solamente, más el trabajo de toda la comunidad internacional, pero creo que es fundamental el tema de la educación. Se está trabajando mucho, también las plataformas y las redes no son ajenas y todas estas intervenciones internacionales
y globales están comprometiendo a todas las redes sociales en este uso ético y responsable de la información. Por supuesto que, como decimos, hay intereses y muchas veces esos intereses entran en conflicto, ¿no? Entre lo que es porque acá todo se monetariza, o sea, no debemos olvidar lo que siempre se dice en Silicon Valley. Si algo es gratis, el producto sos vos. Y todos somos productos hoy. Lamentablemente, aparte de ciudadanos, habitantes de este mundo tecnológico, también somos producto, ¿sí? Entonces, ¿cómo armonizar, ¿no? Estas empresas que obviamente persiguen ganancias a partir de esta monetización de las publicidades, de las preferencias de los usuarios, de cómo direccionar en función de los distintos perfiles y los microperfiles que se van gestando a partir de esta navegación que nosotros y todos estos datos que volcamos permanentemente, y por el otro lado, este uso ético, ¿no? Entonces, creo que es necesario articular estos intereses y minimizar los conflictos que puedan existir. No es fácil y es preocupante. Coincido contigo en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Martín, sí, vi en el chat la pregunta de Martín. Martín, creo y espero que no haya todavía dial-up, pero me temo que en algunos lugares y no muy lejanos, ni siquiera con un sistema de dial-up podés llegar a tener comunicación. Perdón, Silvia. Lamentablemente, la conectividad es el presupuesto para el ejercicio de todos estos derechos y de todas estas libertades que constituyen los valores democráticos por los cuales el Estado debe velar y por los cuales nosotros tenemos que comprometernos. Pero si no hay conectividad, lamentablemente muchas de estas cuestiones lo único que van a fomentar es una mayor brecha digital y una sociedad menos inclusiva. Muchísimas gracias, Silvia. Como comprendés, bueno, más allá de la claridad de Jorge que me antecedió en la pregunta, muy de contenido, nos conocemos, yo soy empírico y cuantitativo. Entonces mi pregunta iba, hay 10.000 conexiones dial-up, dice el gráfico, y mi pregunta iba justamente a ese aspecto. Una conexión dial-up hoy en día es completamente inútil para el tráfico de datos. Es un alambre de cobre que no puede soportar una página web más o menos densa, mucho menos una pantalla de Chrome. Entonces me sorprendía porque iba algo más, a ver, a dos cuestiones. Sí, a ver, con Antonio hemos discutido algunas veces el cuento Asimov, Sufragio Universal del 55, en donde explicaba que los datos demoscópicos se llegaban a una elección. Bueno, pero más allá de eso, mis preguntas son dos. ¿Sí? La primera pregunta es con respecto a estos datos de personalidad, a esta información que vos llamás huella digital personal, que no es mi tarjeta de crédito, no es mi DNI. Están protegidos de una manera, yo puedo decirles a las empresas, denme mi perfil, que ustedes han investigado durante todos estos años en base a mis preferencias de navegación. Segundo, las consecuencias legales de esto. ¿A qué me refiero? En llegado un momento, esto podría tener lugar, un juez podría pedir el perfil de un acusado o un procesado en base a sus búsquedas y dejar de lado el psiquiatra forense. Por el otro lado, dial-up, el derecho a desconexión. Entonces, vos hablaste del derecho a conexión, está muy bien, el derecho a desconexión. En el medio, ¿no hay algo de que sea la media conexión o la semiconexión?
alguien que no quiera estar completamente conectado, pero tampoco quiere estar desconectado. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por permitirnos hacer. Bueno, Martín, voy a tratar de responderte. Respecto de lo que son los perfiles, vos podrías tener, a través de los medios que hoy te proporciona el sistema legal, esta posibilidad de pedir cuál es tu perfil. Yo lo que temo es que una de estas tantas empresas que hacen perfilamiento, microtargeting, etcétera, no te lo pueda dar tan claramente. ¿Por qué? Porque te puede llegar a dar los datos que ha ido recabando, pero el perfilamiento va mucho más allá, porque es la articulación de cada uno de esos datos que a su vez se les aplican técnicas de procesamiento y de machine learning. Entonces, no sé si todo ese perfil completamente puede llegar a ser accedido. Por otra parte, respecto de las cuestiones legales que también mencionaste, cada vez más hay una dicotomía entre lo público y lo privado, cada vez son más difusos los límites entre lo público y lo privado. Y por otra parte, creo que la propia, el pertenecer, ¿sí?, nos lleva a profundizar esos límites tan difusos entre la vida pública y la vida privada. Y el mundo tecnológico contribuye a ello. Entonces, me parece que también insisto que es un tema cultural, es un tema de tomar conciencia de nuestra, si estamos dispuestos a privarnos de determinados servicios en pos de sacrificar nuestra privacidad. Creo que ese es un gran tema, porque pregunto, ¿cuántas veces creo que hay una encuesta, no recuerdo ahora los porcentajes, pero cuántas personas acceden a los términos y condiciones de las redes sociales, plataformas, aplicaciones y todo lo que usamos a diario? Primero, lleva muchísimo tiempo leerlos porque en general el scroll nunca llega, o sea, son muy largas, muchas veces no están en el idioma en el cual la persona habla o lee o entiende. Y por otra parte, si leo los términos y condiciones, es muy probable que no acceda a ese servicio, que no baje esa aplicación. Entonces prefiero ignorarla y continuar mi vida cediendo todo lo que sabemos que se cede cuando uno acepta mediante un clic esos términos y condiciones. Y la última, creo que mencionabas el tema de que si hay una si podés estar medio conectado o no. Y sí, es tu autonomía. Dentro de tu autonomía podrás elegir estar siempre y cuando sea una elección. El problema es la brecha digital que existe, y no solamente a nivel de conectividad, sino fundamentalmente a nivel de lo que es formación. Lamentablemente, mucha gente puede tener conectividad, pero no entiende cómo se hace un trámite, o no entiende cómo preguntar para ver dónde va a votar. Y estoy dando ejemplos que son claros y que los he visto muy recientemente en las últimas fases. Vale.
Dale. Sí, Carlos, creo que. Bueno, muchas gracias. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, siempre clara, precisa y tratando los temas con profundidad. Bueno, el tema es un tema preocupante y hay que tratarlo, hay que tomar el toro por las astas. En parte ya fue tratado a través de las presentaciones tanto de Marita Carballo como de Jorge Sigal, ¿no? Bueno, yo lo voy a acotar a el tema de la participación política. Y teniendo en cuenta dentro de las incumbencias, digamos, del instituto, ¿no? Que es la filosofía política. Así que lo mío es muy, muy simple. Mi pregunta es, si no hay formación para la participación política, digamos, tradicional, ¿podemos esperar un cambio cualitativo de la misma a través del espacio cibernético? ¿O el empleo de estas facilidades potenciará una manipulación encubierta? Creo que en parte también ya se ha respondido y creo que la respuesta está dada o debe ser dada por la educación. Si estuviéramos en tiempos de la antigua Grecia, sería a través de la paideia política, ¿no? Pero bueno, es un tema ético, político. Bueno, y es todo. Gracias, Marita. Perdón, gracias, Silvia. Sí, Carlos, coincido y entiendo que la formación y la educación son fundamentales para un ejercicio democrático de todas estas libertades. La tecnología, obviamente, por un lado, contribuye a una mayor participación, contribuye a una mayor movilización, pero también es cierto que no tiene muchos riesgos, ¿sí? En cuanto a que esa participación y esa movilización no sea realmente auténtica, ¿no? Sino que sea manipulada fundamentalmente por todas estas cuestiones, estas desventajas, ¿no? que tiene ese perfilamiento que sin lugar a dudas se da. Y se da y es exponencial, porque cuando vemos los millones de visualizaciones, los miles de visualizaciones que tienen videos, los tweets, que no sé cómo se llamarán ahora con la nueva plataforma X, así que no sé cómo los denominará Max, el retuiteo, el compartir, los vistos, los likes, no pueden ser los que aseguren una participación ciudadana totalmente comprometida con esa verdad o con ese objetivo, ¿no? Así que digamos que otro mensaje más que el de propender a una cultura cívica y a un ejercicio responsable de esta libertad de expresión y de esta participación a través de la tecnología, no creo que sea posible, más que con educación y con formación. Realmente creo que cabe agradecerle a Silvia porque ha sido muy, muy interesante su exposición y las preguntas que se han formulado también nos hablan de la relevancia que tiene este tema que hoy hemos analizado. Me queda alguna reflexión, simplemente para completar este tipo de encuentros. Me da la impresión de que, y Silvia lo
lo manifestó, que hay un cierto desfasaje entre el avance de la tecnología y las respuestas para protegernos. Me parece que la tecnología avanza a una velocidad y las respuestas incluso de los estados son lentas. Hay un margen de protección que siempre queda pendiente. Segundo, es cierto el enorme rol del Estado para protegernos. Y no se me oculta también que muchas veces los gobiernos se apropian del Estado y usan estas tecnologías en perjuicio de nuestra propia libertad. Esto me parece que también hay que tenerlo en cuenta como una dificultad. Y finalmente, y también Silvia lo manifestó y creo que hay que darle la relevancia que corresponde, en este camino en donde vamos a transitar bastante desprotegidos, es muy importante que nosotros nos cuidemos, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en la manera de, digamos, descuidada de que regalemos nuestros aportes para que otros con la información condicionen nuestras conductas. Creo que hay un gran margen para nosotros, para los trabajos individuales de conjunto, fuera del Estado, para protegernos de estos avances que cada vez son más rápidos y cada vez son más importantes. Así que bueno, creo que lo que ha hecho Silvia hoy ha sido un importante aporte para que trabajemos para nuestra protección. Muchas gracias y muchas gracias a todos.